pues aquí estamos de regreso. Así es. Continuando, gracias Enrique. Ánimo, ánimo. Seguir en este momento compartiendo, pues bueno, parte de lo que estábamos viendo en la sesión pasada, la semana pasada. Así que, es. pues bueno, haciendo la introducción de lo que vimos la sesión pasada, hablábamos de la felicidad como esa elección de decidir ser felices, como esta libertad que tenemos para decidir ser felices. Y bueno, también nos adentramos un poquito en lo que hay en nuestro corazón y cómo pues nuestro corazón es ese almacén de recuerdos, de situaciones, de pensamientos que nos llevan a tomar decisiones, ¿no? Y lo importante que es revisar, saber, hacernos conscientes de lo que hay ahí. Que hay en el corazón, exactamente. Porque, como la misma palabra nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y nos quedábamos con este ejercicio de empezar a escudriñar, de empezar a revisar qué es lo que hay ahí, porque bueno, eso es lo que nos va llevando a tomar decisiones. Así es. Y bueno, en pocas palabras, igual si no lo vieron, búsquenlo aquí Los en esta página para que vean esa sesión pasada y bueno, podamos continuar y entender más de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es, pues el día de hoy hablamos sobre renovar la mente, ¿verdad? Así es. Empezamos ya vimos que la felicidad es una elección, que hay que revisar el corazón para poder que esa decisión pues empiece a generar, ¿no? una certeza de la felicidad, pero hay cosas que de repente son obstáculos para que podamos vivir en esa plenitud. Empiezan a obstacularizar nuestra fluidez en la vida. Queremos ser felices, decidimos ser felices, pero algo nos está impidiendo que nuestro corazón no esté bien, que no esté contento. Empezamos a pensar cosas diferentes y qué bueno, empieza el camino a la felicidad, a la transformación de nuestra mente. Empezamos a decidir ser felices, caminamos, vamos ahí, pero de repente empezamos a sentirnos todavía con una angustia o con una emoción. Y dice, si yo ya decidí ser feliz, si yo ya quiero, porque es un proceso, todo es un proceso. ¿Por qué no lo soy? ¿Por qué no lo soy? Porque puede llegar a ti este momento, de hecho, muy probablemente llegará este momento y podrás decir, entonces, todo lo que de decidir la felicidad no es cierto, sí es cierto, puede llegar a esta confusión. Déjame decirte que no estás confundido, no es que esté mal, simplemente es un proceso de liberación, es un proceso de sanación, es un proceso de restauración y un proceso trae altas, bajas, trae cambios, tiene uno que ceder, tiene uno que rendir, tiene uno que quitar y es como meterte al taller. De hecho, pero pues benditos procesos, ¿no, benditos Enrique? procesos y desiertos que me hicieron conocer más al Señor y su sabiduría y me volvieron más pleno. Entonces, siendo así, una de las cosas que nos va a ayudar a limpiar más nuestro corazón y sacar todas las raíces de amargura que hay es el perdón. ¿Y qué son las raíces de amargura, no? Las raíces de amargura son todas aquellas semillas que se sembraron. ¿Y semillas qué puede ser? ¿Qué simbolizan las semillas? Las semillas pueden simbolizar una mala acción que te hicieron, algún abuso o algún insulto, algo que te afectó, que una tercera persona te afectó, o algo que tú escuchaste, una idea que compraste, la hiciste parte de tu sistema de creencias, la guardaste en tu corazón y a partir de eso creíste que era la vida tal cual, ¿no? Entonces esas semillas se sembraron y no las quitamos nunca, al contrario, les echamos agüita, no queremos confesarlo, nunca quisimos hablarlo, nunca quisimos confrontar eso. Entonces, por lo tanto, lo resguardamos. ¿Y qué es lo que pasa con una semilla cuando tú le das calor, le das agua, le das todos los nutrientes? Pues empieza a crecer, a echar raíces. De esa manera funcionan las cosas negativas en nuestro corazón. Empiezan a echar raíces, pero no son raíces buenas. Son raíces amargas, raíces de amargura, porque hay una ley espiritual, hay un principio establecido por Dios que es la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras cosecharás. Al igual, lo que se siembra en tu corazón también dará fruto y puede que el fruto sea malo y las raíces sean amargas. Entonces de pronto vas ahí
Yo sí, muy motivado y es bueno, la motivación es buena. Andas emocionado, las emociones también se suman a favor. Andas ilusionado, qué bien, hay esperanza, pero no me siento bien. Pero ajá, hay No me siento algo, bien, ¿no? hay Que algo está más. arraigado. Y fíjate, ahorita que platicabas, Enrique, cómo a veces sí podemos tener esa raíz de amargura ahí. Y a veces hemos crecido o ha estado tanto tiempo en nuestras vidas que ya nos acostumbramos a que así fuera. Así es. Que ya nos acostumbramos a que esté ahí esa raíz y pensamos que así es. Así es. Incluso a veces podemos decir, pues es que yo no tengo nada que perdonar. O sea, yo no tengo nada que perdonar, no me duele tal situación que pasó. Pero a veces es porque ya está una coraza muy fuerte. Totalmente. Y no quiere decir que no exista esa situación o esa persona que quizá me lastimó, porque está esta coraza y he aprendido a vivir con esa coraza. Es correcto. Sí, aprendemos a vivir con las cosas negativas e incluso las llamamos buenas. Incluso las cosas malas se le llaman buenas y a las buenas se le llaman malas porque estamos acostumbrados a vivir ese estilo de vida. Pero eso no quiere decir que sea bueno. Y lo vemos reflejado en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro trabajo, la manera en la que nos desarrollamos y nos desempeñamos en toda área, en nuestra familia, con sus hijos. En todos lados se ve reflejado si hay una raíz de amargura. Pero tú puedes creer que todo está bien y que estás haciendo lo correcto. Por ejemplo, ahorita lo decía, ¿no? Y empecé a platicar antes del programa, pero ya lo voy a decir ahora sí. De pronto, se han visto que de pronto hay un árbol, empieza a crecer y a veces hay una banqueta o incluso puede haber un edificio, una estructura y empieza a crecer tan grande la raíz que se empieza a volver parte de la banqueta, se empieza a volver parte de eso, incluso puede colgar un columpio de ahí o puede ser un banco, ¿no? Para sentarse y ya nos adaptamos a eso que no va ahí, ¿no? O sea, no va el cemento, es para la tierra, es para que pueda echar raíces a gusto y está rompiendo ahí. Incluso puede romper una estructura, un edificio. De igual manera, así las raíces de amargura se llegan y encuentran un lugar y nosotros hasta usamos de esa mala raíz de amargura, usamos una manera de satisfacer nuestra vida o nuestros deseos y demás. Y nos hace sentir bien por un momento, pero de pronto otras terceras personas se ven afectadas por esa conducta y creemos y decimos el clásico, pues así soy yo, así soy, pues así soy y háganle como quieran y esto y el otro. Esas son raíces de amargura. Cuando uno deja de tener empatía por los demás, cuando uno deja de entender que hay un propósito en la vida universal también, tanto personal como universal. Es decir, todos estamos en un mundo juntos, si no estarías tú solo en un mundo para ti, pero no es así. Todos estamos aquí, entonces empezar a descubrir. Fíjate cómo en este ejemplo que das, Enrique, creo que todos hemos visto en algún momento que tienen que quitar ese árbol, o sea, tienen que sacarlo desde la raíz porque Así ya es. está afectando el edificio, porque está afectando una tubería, porque quizá no era el lugar donde tenía que haber crecido, ¿no? Ese árbol, ¿no? Si lo vemos en esta analogía. Y bueno, pues el perdón es uno de los procesos más dignos para atravesar. Así es. Por ello, es uno de los más difíciles debido a la cantidad de veces que haya que hacerlo. ¿Cuántas veces tenemos que hacerlo? Hasta 70 veces 7 dice la palabra de Dios. Así dice. Pedro que le pregunta a Jesús y le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces 7. Lo dice en qué sentido. Primero que nada, que el 7 es el número de la perfección y es eterno. O sea, es decir, no hay. Lo que quiere decir es, siempre. No hay una cantidad de veces. Tú tienes que perdonar lo que se requiera. Así como nosotros fuimos perdonados. Es correcto. Somos perdonados. Es correcto. Y ahorita voy a entrar un poquito más a ese tema porque hay una gran riqueza en esa enseñanza. Pero primero que nada, disponer nuestro corazón a perdonar las veces necesarias a esa persona es lo que se debe de hacer, no por el bien, no porque vayas a hacerle bien a esa persona perdonándolo, que sí lo haces, pero no es el objetivo principal, sino que el objetivo principal es la condición de tu corazón, que te liberes de eso, que lo sueltes, que no tengas más semillas de amargura ahí,
Tú arrancas una raíz que lleva años cuando de pronto perdonas a esa persona. Hay personas que han crecido enojados con sus papás durante muchos años, incluso llega a fallecer el papá o la mamá o el hermano, y la persona ya está, incluso hasta anciana puede llegar a estar. Imagínense 60 años, estar peleado con tu papá, con un familiar, y de pronto entender que tienes que perdonar para ser feliz, para que tu corazón descanse. Y dices, ¿sabes qué? Pues te habrá tenido sus razones, a lo mejor no está bien, no estuvo bien, pero necesito emprender este camino del perdón. ¿Sabes qué? Te perdono. Y la persona empieza a sufrir cambios naturales y automáticamente las empieza a sufrir los cambios positivos. Pero no es solamente el decir, te perdono y ya se va a acabar, sino que hay recuerdos que están en nuestro corazón que nos siguen, siguen viniendo. De pronto el tipo de camisolas que usaba esa persona te recuerda, si ¿no? lo seguimos recordando, hay que sanarlo. Exactamente, no puedes... Si lo seguimos recordando, hay algo que sanar todavía, Sí, ¿no? y no pasa nada, puedes recordar, pero si el recuerdo te está haciendo sentir ya mal, si el recuerdo te trae otra vez al dolor, si el recuerdo te trae esto y el otro, pues todavía te queda largo camino. Y sí, efectivamente, hay momentos en los que se te olvida ya incluso. Ya no lo recordaste, pero realmente la prioridad... Está almacenado, ¿no? También Sí. O sea, hay recuerdos que marcan tu vida. Es una cicatriz, por ejemplo. Tú tienes una cicatriz y te recuerda que hubo una herida, pero tú la atiendas y ya no te duele. Ya cerró, ya cicatrizó, ya el cuerpo tuvo que hacer lo que tuvo que hacer y se acabó. Pero una herida que le sigue rascando y le sigo rascando y le sigo rascando y sigue doliendo, no le estoy dando ni el espacio, ni el tiempo, ni estoy perdonando. O sea, hay que dedicar tiempo para perdonar. Y es tan importante, nada más para finalizar la idea, que Dios mismo dice, perdona a tu prójimo, perdona a aquel que te dañó, que te hirió, que te lastimó, porque si no, el Padre no te perdonará a ti. ¿Esto qué tiene que ver? Nosotros buscamos, pero ¿cómo, Dios? Si tú eres misericordioso, tú perdonas todo, tú esto y el otro, sí. Pero el Señor quiere que estemos con el corazón correcto, con el corazón rendido de una manera correcta y que Él pueda, como la vid y los pámpanos, incrustarse en nuestro corazón. Y entonces nos requiere pasarnos por un proceso de perdón para que podamos entender que el perdón que Él otorga, ¿no? Claro, y sabes algo importante, Enrique, también hay personas que, bueno, de alguna manera puede ser o sea, voy a perdonar, voy a decidir perdonar, porque también es una decisión perdonar, o sea, decido hacerlo. Y algo importante también es voltear y perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces puede haber un juicio muy grande ante algo que hayamos hecho, algo que hayamos vivido y que sigue estando ahí en el corazón guardado ese resentimiento, esa falta de perdón, incluso a nosotros mismos, ¿no? Así Porque es. a veces nos convertimos en este verdugo nosotros. Totalmente. Mismos. Una de las cosas que Dios dice, que es uno de los más grandes mandamientos, más importantes ante toda la ley, es ama a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, todo tu corazón. Y el segundo dice, es igual de importante que el primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y habla sobre una introspección, de saber, de hacer un chequeo de cómo me amo yo. O sea, y como lo decíamos, fíjate, en la otra sesión, qué veo, qué escucho, qué sale de mi boca. Y también es el voltearlo hacia mí y decir, ¿cómo me hablo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me critico o me juzgo a mí misma, ¿no? Así es totalmente. La idea que tengamos sobre nosotros mismos es muy importante y la disposición que tengamos para trabajar en nosotros mismos dará fruto y el fruto lo comerán las personas que nos rodean. Tus acciones, tus relaciones interpersonales, tu percepción del mundo va a cambiar cuando empieces a cambiar tú, cuando empieces a amarte de verdad, cuando empieces a perdonar para estar bien tú, primero que nada, ¿no? Entonces, yo creo que el perdón es
es una parte fundamental en la restauración del corazón del ser humano. Y yo creo que el perdón nos va a llevar a vivir una vida más plena y feliz. Así es. Imagínate todo lo que venimos cargando a veces en una mochilita de sentimientos, emociones derivados de, ¿no? Que Así es esta es. parte tan desgastante que traemos. Y bueno, una mente renovada, pues nos da también un corazón sano, ¿no? Tenemos ese corazón Totalmente. sano, en donde ahora sí, en ese corazón sano podemos empezar a sembrar esas nuevas semillas y que vayan creciendo y dando fruto. Así Y de es. aquí pasamos al entender, bueno, quién soy, cuál es mi propósito, cuál es mi identidad. Y bueno, pues me encanta esta pregunta y se las hacemos para que ahí mismo lo Totalmente. pueden contestar ustedes, el ¿quién eres? O sea, si Así a ti es. te preguntan en este momento quién eres, ¿qué contestarías? Y lo puedes escribir en los comentarios si tú quieres. Es correcto. Creo que todos tenemos muchas inseguridades. Todos tenemos inseguridades. Necesitamos fortaleza para seguir este camino de la felicidad. Necesitamos fortaleza para seguir esta vida plena, para seguirla manteniendo. Y necesitamos cierta fortaleza. Necesitamos cierta seguridad para poder decir, no, yo sé quién soy. Sé lo que estoy haciendo. Sé esto. Y hay que pararnos y detenernos. Yo lo hago muy frecuentemente, realmente lo hago muy frecuentemente. Y ni modo, pues todos tenemos nuestras inseguridades, hay que entender eso. Pero el decir quién soy, hacerte esa pregunta, responderla acertadamente, obviamente, responderla con mucho respeto hacia ti mismo, te va a llevar a mantener esa plenitud, esa vida plena. Y a veces es más fácil contestar esta pregunta cuando no lo tengo claro. Bueno, ¿qué no soy en este momento? No soy mis errores, no soy mi pasado, no soy mis pecados. ¿Qué no soy? No soy Sí. una persona deprimida, no soy una persona con adicciones. O sea, ¿qué sí soy entonces? ¿No? Y es la pregunta del reto, ¿no? Y la Así pregunta es. del millón, porque cuando contestamos esta pregunta, nos plantamos, Sí. o sea, en lo que en verdad somos, en cuál es nuestra identidad y por lo tanto cuál es el propósito que tenemos. Así es. Yo empecé primero a contestar como mi nombre. Me preguntaban, ¿y quién eres tú? Y yo decía, pues soy Enrique, que el Quique. No. ¿Y cuántos Quiques hay en el mundo? Muchísimos. Oh, pues sí, cierto. Pero pues yo soy este Quique. Ok, ya, va, por ahí va. Ok, por ahí va. Pero sigue siendo el Quique y hay muchos Quiques. Oh, pues soy un hijo de esto, de lo... No. Hay muchos hijos. O sea, voy... Y ya entendí que soy yo... ama de casa, soy una ¿Sí? empresaria, soy esto. Pues hay muchos, Hay muchos, ¿no? ajá. Hay muchos. ¿Quién eres? O sea, ¿quién eres tú? Primero que nada, identifiqué que yo soy yo y soy único e irrepetible y creado por Dios. Primero que nada, creado por Dios, único e irrepetible. No hay nadie igual a mí. Entonces ya llego y conecto con mi ser, con mi espíritu. Así es. Primero que nada, ¿no? Vamos adentrándonos vamos a ir quitando capas de respuestas erróneas, porque tú eres tú y no hay nadie igual a ti. Entonces ahí estás conectando con tu ser, que es espíritu. Único, ¿no? Exactamente, detrás de esto que ves, que es como mi credencial, es la credencial, esta es la imagen, es el cuerpo físico. Y luego siguen las emociones, que el alma, la voluntad, que es el alma. Y luego sigue el espíritu, que es quién soy realmente, ¿no? ¿Quién soy? Porque se me puede acabar uno y otro, pero yo sigo siendo. Entonces, primero resolví esa parte. Pero la otra parte que es muy bonita y que ahí sí entramos todos a uno solo, a la identidad de Cristo. Cuando uno llega como único, como una persona única e irrepetible, con cualidades, habilidades, características específicas para ti, llegas a Cristo, mueres a ti mismo junto con Cristo y ahora tienes una nueva identidad. Y eres llamado hijo de Dios. Entonces, esa conversión, esa transformación, ese dejar atrás mi antigua vida,
mi misma personalidad, porque mi personalidad también trae cosas pecaminosas y demás, y aceptar en mi corazón y en mi vida y en mi mente la persona de Cristo me convierte en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque le sigo, dice, quienes me obedecen, quienes son guiados por el Espíritu, son llamados hijos de Dios. Cuando yo empiezo eso, entonces soy un hijo de Dios. Imagínate cuál es la identidad, ¿no? Claro, soy su hija, ¿no? Es correcto. Y fíjate, yo creo que esto a lo mejor muchos lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Y como en la sesión pasada terminaba diciendo cómo muchas veces esa información, o sea, si esta información solamente se queda aquí, pues al final se queda en conocimiento. Pero cuando la bajo al corazón trae bendición. Cuando lo llevo al espíritu, es entonces donde hay revelación. Porque yo de niña muchas veces escuché, soy hija de Dios, pero yo creo que era aquí, o sea, escucharlo aquí, no en esa revelación de decir, soy hija, o sea, soy nombrada su hija, ¿no? Así es. O sea, pero desde esa revelación, desde esa identidad y desde el espíritu poder entenderlo de esa manera, ¿no? Imagínate ser hija del rey, ¿no? O sea, ser hija de un rey. Entonces es ahí donde me posiciono en mi verdadera identidad, en lo que yo soy en este momento, porque ni tú, ni yo, ni nadie de las personas que nos está escuchando somos cualquier persona. O sea, somos personas muy valiosas que tenemos una identidad única. Totalmente. Y que tenemos también un propósito en esta vida. Totalmente, totalmente. Ser un hijo de Dios te lleva a experimentar muchas cosas. Y aparte de los beneficios que trae ser un hijo de Dios, también trae responsabilidades. Un hijo de un rey, pues también tiene sus quehaceres en el reino, ¿no? Entonces, somos hijos de Dios. Voy a explicarlo de esta manera. Somos hijos de Dios por medio de Cristo. No somos hijos de Dios por acciones propias, ¿no? No hicimos algo para ser, ya somos alguien. Por eso hacemos cosas. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos negamos a nosotros mismos, empezamos a caminar con el Señor, empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo, obedecerle, etcétera, etcétera, nos estamos comportando como hijos, estamos siendo hijos en todo su esplendor, pero es porque Dios no puede convivir con el pecado. O sea, y en nosotros hay pecado. La única manera en la que puede reconectarse con nosotros es por medio de su único Hijo, que es Cristo. Y hay un espíritu de adopción que mora en nosotros por el Espíritu Santo, que nos hace que Dios nos vea a su Hijo dentro de nosotros y nos convertimos en sus hijos, ¿sí? Aparte de ser creación, somos sus hijos cuando nosotros nos adentramos a la vida en Cristo. Entonces, eso nos conlleva, aparte que nos da muchas bendiciones, porque Él nos pone anillo nuevo, calzado, nos da vestidura nueva, como el hijo pródigo, pues ese hijo que se va, se pierde y no puede tener esa comunión con Dios. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber algo en su mente que cambie. Entonces, ese hijo pródigo, si a los que conocen la historia, era una persona que se gastó desenfrenadamente el dinero de su papá, la herencia, y terminó pues muy mal comiendo con los cerdos. Y cae en cuenta, vuelve en sí, rectifica, reconoce que él no pertenece ahí, que su identidad no es la de un coche, o sea, su identidad no es para ser una persona que esté de esa manera, sino que él tiene un hogar, tiene una posición, él tiene responsabilidades, tiene ciertas cosas que le pertenecen porque él es hijo de una persona que incluso tiene jornaleros trabajando para él. Entonces vuelve otra vez y el padre le recibe con los brazos abiertos, le pone un anillo, le pone calzado, vestimentas nuevas, y de esa manera es como nosotros volvemos a nuestra identidad ahora con Cristo. El reino de los cielos es de esa manera. Así es, y ahora fíjate cómo en esta serie de Be Happy, o sea, cómo tú crees que la identidad mía al ser una hija de Dios es que vive en tristeza. No es mi identidad. No es parte de mi identidad. Es correcto. Que la identidad mía es que en este momento, o tuya, o de cualquier persona que nos esté escuchando, es vivir en ansiedad, en depresión, en adicciones. No es. Así es. No es parte de nuestra identidad, no es parte del propósito para el cual fuimos creados. Entonces, ahí es donde conozco, ¿no? Así es. Y recordando
que lo comentábamos en el taller, esta palabra que quiero que se te grabe muy, muy, muy bien para entender este tema de la identidad. Y es parecida a la palabra y es dignidad. Así es. Dignidad. Si tú eres hijo, hija de Dios, entonces tú tienes una dignidad que Dios te devolvió. La habías perdido, la habíamos perdido como humanidad todos por la manera de vivir, el estilo de vida, la forma de pensamiento que teníamos errónea, toda la percepción que teníamos sobre el mundo y sobre la vida, que estaba equivocada, errada y caída. Eso había perjudicado la dignidad del ser humano. Ahora bien, por medio de Cristo Jesús y su sacrificio, se te devuelve tu identidad por medio de devolverte tu dignidad. Eres digno y tener una vida digna de vivir requiere límites, requiere que pongas límites en qué debo hacer, qué no debo hacer, qué debo yo, cómo debo yo de actuar, cómo no debo de actuar, qué es lo que debo de hacer, cómo me debo comportar con otras personas, cómo debo de amar, de qué manera correcta debo de amar. O sea, empiezan todas estas acciones a favor de tu bienestar y del bienestar de los demás, porque eres digno de vivir de esa manera. Tienes la responsabilidad también, la libertad de llevar una vida digna de vivir. Y fíjate, cómo hay personas que dicen, ay, o sea, tengo que vivir así y así, así, pero realmente eso es lo que nos da libertad, porque vivir en una vida en adicción, en depresión o en un mundo desenfrenado, pues eso no nos da libertad, al contrario, ¿no? Eso nos da esclavitud. Entonces, ¿cómo...? Y no es porque no los merezcamos, ¿no? Sino pura gracia. Pura gracia. Es gracia, es ese amor inmerecido, pero que me regresa mi dignidad. Es correcto. Cristo se entregó a sí mismo, dio su vida y fue colgado en una cruz, en un madero, derramó su sangre, hizo toda esta obra maestra en la que se despojó de sí mismo, murió, lo hizo de esa manera para que todos aquellos que creamos en Él no nos perdamos en todas las filosofías y demás, y tengamos vida eterna, la salvación de nuestra alma. Y la salvación no solamente empieza cuando muramos en la eternidad, la salvación empieza aquí, salvado de tus tragedias, salvado de tus maneras erróneas de vivir, salvado de tu forma equivocada de ver la vida, salvado de tantas cosas. El Señor nos salva cuando entendemos que somos hijos de Dios, que tenemos acceso a esa sabiduría que es una cultura de reino, que la podemos aplicar a nuestra vida, que podemos disfrutar de estas bendiciones, que podemos disfrutar de entender estas cosas y poder vivir nuestra vida plena y feliz. Así es. Pues ya se nos fue el tiempo, Enrique. Nos fue. La verdad que, bueno, siempre es un gusto poder compartir contigo, poder, pues bueno, compartir, pues parte también de lo que hemos vivido y cómo, pues, es Dios el que ha hecho, ¿no? la obra y la sigue haciendo hasta que pues, ya no estemos aquí. Así es. Y yo quiero cerrar con este versículo, es Efesios 2:10, y que dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, Amén, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén, amén, totalmente. Así es, somos creación de Dios, luego somos hijos de Dios. De Él venimos y a Él vamos. Entonces, cada vez que sientas que tu vida no es feliz, cada vez que sientas esta ansiedad o cualquier situación que te puedas creer que es más grande que tú en este momento, pues recuérdale que tenemos un Dios aún mucho más grande. Amén. Y que todo obra para bien. Para aquellos que amamos a Dios. Para los que amamos a Dios, todo obra Así para es. bien. Cualquier situación, si estás pasando por un proceso, pues gloria a Dios. Amén. Porque en los procesos hay bendición y después de ese proceso, en donde el objetivo es parecernos a Jesús, ser transformados en nuestro carácter, pues qué bendición que estamos en ese momento sabiendo que hay esperanza y que todo esto va a pasar, que tiene Sí, para qué. totalmente. ¿Con qué cierras? Yo cierro con be happy. Sé feliz. Sé feliz. Es tu decisión, hay un camino que atravesar, hay un proceso que atravesar para mantener esa felicidad, mantener esa decisión como una convicción en tu vida, pero en verdad que el camino, la verdad y la vida de Cristo es la mejor decisión que podemos tomar. Así que ya bienvenido. Se nos ha dado todo.
ya lo tenemos todo, solo Así es. hay que tomarlo. Así es. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Sara. Nos vemos la siguiente. Gracias a todos, bendiciones.